Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas las personas que nos acompañan el día de hoy para la UNED, la Escuela de Ciencias de la Educación y la carrera de Administración Educativa. Es un placer encontrarnos nuevamente en este espacio, el cual pues corresponde a nuestro cuarto encuentro virtual que forma parte de este programa de formación continua de la carrera de Administración Educativa. El tema que hoy nos convoca es habilidades claves para el liderazgo en contextos educativos y para ello contamos con la grata presencia del especialista en liderazgo escolar, el señor Felipe Aravena Castillo, quien muy amablemente se suma a este proyecto de actualización y que el día de hoy pues, nos acompaña desde Chile. Felipe, desde ya darte pues la más cordial bienvenida y nuestro profundo agradecimiento de verdad por ser parte de este proyecto. Antes de dar inicio a la charla de Felipe, vamos a escuchar a la compañera Carla Vargas, quien nos va a dar algunas instrucciones importantes sobre la dinámica del día de hoy. Adelante, Carla. Gracias, Ingrid. Bueno, reiterar el agradecimiento de que estén formando parte de este espacio tan enriquecedor para todos y todas. Cosas simples para el manejo de la dinámica en este espacio virtual. Primeramente, vamos a escuchar al especialista Felipe Aravena con la charla sobre habilidades clave para el liderazgo en contextos educativos. Y todas las preguntas y comentarios que ustedes tengan los pueden ir expresando a través del chat que yo voy a estar gestionando y al final de la charla vamos a abrir un espacio para comentar esas preguntas, esos comentarios que tengan las personas participantes. Por favor, mantener el micrófono apagado para evitar interrupciones también. Eso sería otro elemento muy importante. Y a partir de ahora, para tener un registro de asistencia, les agradecemos que por favor escriban su nombre completo en el chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, sobre el tema del día de hoy, me parece que es importante destacar que evidentemente en el marco de las instituciones educativas y en el rol como personas gestoras de la educación, independientemente de la institución o centro donde nos desarrollemos o donde nos desenvolvamos, pues se hace necesario en realidad impulsar, fortalecer capacidades conductuales, capacidades técnicas, el tema del liderazgo, que nos ayuden en realidad a poder llevar a cabo todos esos procesos y todas esas acciones, digamos, en pro, en este caso, del mejoramiento de la calidad de la educación. En realidad, se hace necesario poder potenciar estas habilidades pues en pro y por la consecución, digamos, de los objetivos y metas para lograr nosotros como gestores educativos irnos aproximando, pero además poder movilizar y aproximar también a nuestros equipos directivos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros grupos y actores educativos del centro educativo precisamente a lograr buenos e importantes resultados en el aprendizaje. Desde este sentido, pues es lo que nos inspira y nos motiva a abordar el tema de las habilidades para el liderazgo específicamente en contextos educativos y para ello pues invitamos a Felipe. Felipe es máster en liderazgo escolar de la Universidad de Australia Occidental, es investigador y académico del Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con vasta experiencia en la coordinación de programas de formación para líderes escolares, directores nobles y mentores. Sus investigaciones y sus publicaciones están vinculadas con el tema y el quehacer de los directivos escolares. Una de sus últimas investigaciones está vinculada con los procesos de sucesión de las personas directoras.
Algunos lo recordarán, las personas que nos acompañaron en el primer encuentro de personas egresadas y graduadas. Felipe fue nuestro charlista y nuestro especialista de fondo. Y bueno, hoy tenemos el placer de volver a escuchar todos esos aprendizajes que tiene para compartir con nosotros, producto de sus experiencias con el trabajo con directores y directoras. Sin más, pues procedo a darle la más cordial bienvenida a Felipe y una vez más, pues agradecerle este espacio tan importante para nosotros. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Ingrid y Carla. Estaba pensando que más o menos un año que nos conocimos en vivo, entonces ojalá si hubiera alguien que ya no me conoció acá cuando fui a Costa Rica, por favor lo comentara después al final y poder extender ese vínculo. Desde ya muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar conectado con los hermanos ticos. Y estoy desde Chile, entonces voy a tratar, los chilenos hablamos un poquito más rápido, entonces voy a tratar de hablar un poquito más lento y la idea y el foco cuando me invitaron es en general, desde que partió la pandemia hemos estado todos en muchos webinars, conversaciones, en fin, es como poner harto foco más en la interacción, creo que en las preguntas, que es donde uno puede aprender harto y puede dialogar. Entonces si bien voy a presentar una panorámica general de habilidades clave que necesitamos en el liderazgo hoy día, en la pandemia, en contexto virtual, súper contextualizado a eso, me interesaría también que ustedes pudieran reflexionar sobre estas habilidades, cómo las ven ustedes, cómo están funcionando hoy día en Costa Rica y en su ejercicio particular de la labor. Ahí está también mi correo, por si alguno de ustedes me quisiera contactar, sin duda Ingrid o Carla después lo pueden poner a disposición. Vamos entonces. Contarle que, como ya decía Ingrid, soy chileno, y en Chile desde 2015 existe un marco para la buena dirección escolar, focalizado en el liderazgo, que este marco tiene una peculiaridad que tiene 5 grandes dimensiones o prácticas de liderazgo, que sería construyendo e implementando una visión estratégica compartida, desarrollando capacidades profesionales, liderando y monitoreando procesos de enseñanza-aprendizaje, gestionando la participación de la comunidad escolar, desarrollando y gestionando la organización. Estas 5 dimensiones prácticas tienen a su vez prácticas específicas. Y el telón de fondo está compuesto por lo que vemos acá, que son los principios, que serían, por ejemplo, el de ética, el de justicia social, entre otros, los conocimientos profesionales asociados a que un director o un líder de un centro escolar requiere tener conocimiento, por ejemplo, sobre el currículum, sobre las normativas, qué puede hacer, qué no puede hacer, en fin. Y también hoy día el foco de la conversación va a ser las habilidades. Es decir, qué es en términos de conocimiento, de dominio psicológico, de habilidades que se les dice más blandas, que son las más complejas, requiere desarrollar un líder, tener, para desplegar estas 5 prácticas más específicas de liderazgo. En particular, la política pública chilena, que es este mismo, dice que los recursos y habilidades personales, como los llama, serían 9. Pero no plantea una ordenación, o sea, no dice son 9, pero no dice hay uno más importante, o este funciona en tal cosa, o en este contexto, no. Entonces, visión estratégica, pensar en el futuro, trabajar en equipo, cómo me vinculo con los demás, capacidad de negociación, probablemente ustedes tienen algunos profesores que son más conflictivos, que les cuesta, no, es que yo tengo mis hijos también en la mañana, entonces también cómo negociamos que tengan las clases también los niños o nuestros estudiantes en la mañana, pero tienen que cuidar a sus hijos también, cómo negociamos eso, por ejemplo, comunicación efectiva, soy claro, digo lo que pienso, certero, honesto, pero sin pasar a llevar a los demás, soy empático también, me logro poner en los zapatos de los demás, tengo una perspectiva abierta de aprender, hay algo acá que es interesante que podría mejorar el funcionamiento de nuestra organización, soy flexible, me abro a otras ideas, no me quedo con la idea, no soy de mentalidad fija, sino por el contrario, de crecimiento, tengo sentido de autoeficacia, es decir, siento que yo puedo hacer las cosas bien, no necesito otros agentes externos que me digan, oye, ¿sabes qué? Tú puedes cumplir los desafíos súper complejos, ¿no? Y soy resiliente, que es algo que yo creo que todos hemos experimentado todos los días, en estos días de la marmota, que estamos encerrados en la casa, que son todos los días iguales, como que pasa el tiempo, y lo más adrenalínico que hice fue ir a comprar al supermercado, por ejemplo. Entonces uno en el contexto educativo, eso multiplicado por 1000, necesita ser muy resiliente, ponerse de frente, salir adelante. Eso en el término del marco político, pero para los fines de la presentación de hoy,
voy a utilizar el marco teórico de Littwood, Harris y Hopkins, que aquí en Chile decimos recién salido del horno, recién calentito, que dice que los recursos personales o habilidades son clave porque marcan la diferencia en la calidad de liderazgo. O sea, yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no me sé comunicar bien, no me sirve de mucho. Puedo tener, por ejemplo, mucho dominio sobre convivencia escolar, cómo gestionar conflicto y todo, pero si no respeto o no sé escuchar a los demás, probablemente no va a funcionar y no voy a influir de manera concreta para que lleguemos a los logros que buscamos como organización en las personas. Entonces, teniendo este marco, voy a presentar y voy a profundizar en ciertas habilidades que me parecen hoy día, en el contexto más de pandemia y pensando en los líderes, interesantes. Entonces, los autores las agrupan en 3: conocimientos, psicológicos y sociales. Los de conocimiento están más asociados a la capacidad más cognitiva, es decir, la resolución de problemas, dominios de contenido más específico, el currículum, la enseñanza, el aprendizaje, la colaboración, el pensamiento sistémico, cómo darle coherencia a todas las acciones. Eso es de conocimiento. Pues tenemos elementos más psicológicos, que son súper importantes. Ser optimista, autoeficaz, resiliente, productivo. Ven, ahí se topan algunos con los que expresaba el marco de liderazgo en Chile. Y los sociales, que es aprender a leer esta cultura organizacional, como tener tacto, tino, saber qué decir, cuándo decirlo, cuándo callar, cuándo observar, que es percibir las emociones de los demás, autorregularse, autocontrolarse, y no ser un caballo desatado, sino que más bien entender en qué momento actuar, con quiénes actuar, dónde estoy. Sobre eso vamos a ir revisando algunas habilidades en particular y con algunos ejemplos. Vamos con el primero. En este contexto y en el contexto de mejora escolar, la colaboración es clave. Pero lo que sucede acá, en Chile, y que lo he visto también en otros países, visitando otras escuelas, es que la colaboración es un término bien trastocado. O sea, uno podría decir, yo colaboro, sí, colaboras con los profesores, y ¿cómo colaboras tú? Mira, no, yo le comparto la guía o el material de matemática. Ah, qué bueno, mira, eso es una colaboración. Pero esa es la colaboración, así la estamos entendiendo, o ahora en el contexto pandemia. No, el profesor me colaboró porque me compartió el link de Zoom. ¿Es esa la colaboración que buscamos o es algo un poquito más complejo? Entonces, como principio más teórico, la colaboración no es una panacea, no es miel sobre hojuelas, es siempre complejo porque nos implica ir transando ciertas cosas, aprendiendo, buscando nuevos puntos de vista, viendo nuestros propios puntos ciegos. Entonces es algo complejo que implica tiempo. Y eso es importante, como es algo complejo e implica tiempo, no todo puede ser colaborativo. Entonces ahí los líderes tienen que tener la habilidad de decir en qué tareas es clave que efectivamente nosotros colaboremos. ¿Cuándo los profesores vamos a decir que van a colaborar y cuándo los profesores no van a colaborar? Y que requiere un esfuerzo más individual. Entonces, como es complejo, el fin de la colaboración requiere ser construido colaborativamente. Que pareciera obvio, de perogrullo, pero no es tan obvio en las organizaciones. O sea, en general los líderes definen, mira, vamos a colaborar de esta forma, pero no le preguntamos tanto a las personas sobre cómo colaborar o cómo se imaginan ellos la colaboración. Entonces, como el tips ahí, la habilidad es definir bien cómo vamos a entender colaboración. La vamos a entender como compartir guía, como mandar el link de Zoom, o como la construcción de un conocimiento colectivo que implica buscar soluciones conjuntas que no podemos dar de manera individual. Y eso es más complejo, mucho más complejo. De ahí es importante como ciertos lineamientos para ustedes, que pensemos cuál es el propósito de la colaboración. ¿Para qué vamos a colaborar? Hoy día en pandemia. Oye, yo me levanto en la mañana, hago mi clase, converso con los estudiantes, pero ¿por qué me tendría que juntar con el profesor de historia, de inglés? ¿Por qué? ¿Qué gano yo con eso? Es un propósito compartido que en general los líderes debiesen orientar. Tiene un compromiso fuerte. O sea, sin compromiso es muy difícil que podamos colaborar. Se necesita un propósito que le haga sentido a las personas. Si bien el propósito es compartido y es colectivo, nosotros debiésemos pensar qué gana ese profe colaborando. Porque si no, mejor que lo haga solo. Porque en menos tiempo, es más fácil hacerlo, puede llegar más rápido, lo demás implica más esfuerzo, más colaboración, más complejidades también. Paridad. O sea, uno dice, no, acá los profesores me colaboran. Oye, los profesores cuando tomamos decisiones, esto no, son decisiones súper colaborativas, etc. En la colaboración es necesario dar una cuota de poder, de autonomía, de control en las decisiones. Es decir, yo también decido y colaboro y tengo voz y voto. Y finalmente reciprocidad. O sea, lo que tú haces tiene efecto directo en lo que yo hago. Si tú no avanzas, yo no avanzo. Si tú te quedas atrás, yo también me quedo atrás. Y ahí es importante pensar en el diseño de la colaboración, los espacios, por ejemplo, de colaboración.
¿tenemos en cuenta que efectivamente los profesores requieren del otro para avanzar o es más bien una colaboración artificial? O sea, estamos diciendo que colaboramos, pero en el fondo, si tú no lo haces, no afecta tanto lo que yo tengo que hacer. Y hay una vuelta que los líderes tienen que pensar. Para esto, pensemos en el siguiente ejemplo, que me gustan a mí las metáforas, los ejemplos. Entonces, supongamos que, como somos adultos y los profesores, en general uno les dice, tiene un amigo que fuma harto, no sé. Entonces le dice, oye, pero es súper malo que fume, no, en verdad no hace bien, te va a dar cáncer, los pulmones, no. Y uno le dice, la familia le dice y todo, y efectivamente no pasa nada, porque los adultos no aprendemos por qué nos digan las cosas. Eso es lo mismo que un director o directora le diga a sus profesores, tienen que colaborar, tienen que colaborar, tienen que colaborar. Probablemente no le dé sentido y no va a colaborar, lo mismo que con el cigarro. Pero es distinto si lo exponemos a una situación donde ve la necesidad de dejar el cigarro o ve la necesidad de colaborar. Entonces ahí, supongamos que vamos y recorremos un cerro muy bonito, ahí ustedes tienen el Parque Manuel Antonio, tienen localidades súper bonitas, y uno puede decir, oye, si lo llevamos arriba y le llevamos a la cima, ¿qué va a pasar con él? Se va a sentir frustrado, no va a poder, se va a sentir ahogado, va a decir, ahora sí me doy cuenta de por qué mi familia me decía que tenía que dejar el cigarro, ahora no puedo llegar. Pero él estuvo expuesto a una situación que lo hizo decir, ¿sabes qué? Tengo que dejar el cigarro. Distinto a que solo se lo digan, porque él ya lo sabía. Lo mismo pasa en educación, todos sabemos que tenemos que colaborar. Las escuelas más efectivas, que mejores tienen resultados, los profesores colaboran enormemente para llegar al objetivo. Todo eso lo saben, pero ¿por qué no colaboran? Probablemente porque no han estado expuestos a la necesidad de colaborar. Y ahí la habilidad que tienen que tener los líderes, que es clave, es entender cuál es la necesidad de trabajar con los otros, mostrarle a los profes, exponerlo a subir al cerro, exponerlo a que sienta la necesidad de colaborar con los demás. Y ahí la pregunta, que es súper contextual y que ustedes se debiesen llevar, es cómo hacer sentir a los docentes que la colaboración es necesaria. Entonces, ¿cuál es la ganancia? ¿Qué gano yo? Y esa es la pregunta. Y eso es difícil y complejo y contextual contestarlo. Siempre hago el ejemplo, me viene a la mente un caso de un director que me contaba, oye, no sé por qué mis profesores, yo traté de hacer un taller, que colaboración, que funcionamos, que tenemos que trabajar de manera interconectada en red, pero mis profesores me dijeron, pero ¿para qué si nosotros trabajamos todos solitos bien y tenemos buenos resultados? Entonces ahí está puesta en clave la habilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a ofrecer esa experiencia de aprendizaje para que diga, se dé la vuelta y diga, ¿sabes qué? Yo necesito colaborar. No es que yo tengo que colaborar, que es distinto, porque me lo dice el director, el líder. No, yo necesito colaborar porque si no, no voy a poder construir conocimiento de manera colectiva. Y ahí también les dejo estas preguntas que podrían iluminar también que la colaboración no es solo con los adultos, con los profesores, sino también en tiempos de pandemia nos hemos preguntado qué tanto estamos colaborando con los estudiantes. ¿Los estudiantes colaboran en el diseño de las actividades o solo son receptores? Le decimos lo que tienen que hacer y escuchan y ellos hacen. O nos proponen, por ejemplo, acá en Chile se dan las clases virtuales, y le preguntaba yo el otro día a una directora, le dije, oye, pero tú en diseño le preguntaste a los estudiantes si ellos querían clases en la mañana o en la tarde. Tú les preguntas, no, es que ya definimos que vamos a juntar lenguaje con inglés, música con historia, ¿y eso quién lo decidió? ¿Le preguntaron a los estudiantes? Pucha, no le preguntamos. Bueno, entonces ahí hay una oportunidad de pensar cómo incorporar la voz de los estudiantes, porque usualmente lo que pasa es que tomamos decisiones sobre ellos, pero sin ellos. Entonces, ya nosotros tenemos el mapa completo, esta es la evaluación, esto es lo que tú tienes que hacer. Y ahí perdemos una ganancia súper importante, incluir la voz de los estudiantes para generar una cultura más democrática e inclusiva, pero en definitiva, beneficiarlo a uno mismo, a ellos mismos también. Entonces, como si a uno le preguntaran sobre qué le pareció la clase, sobre qué podría mejorar, probablemente se va a ver más conectado, más enganchado. Seguimos en el foco conocimiento. Recuerden que es el marco de Littwood, Harris y Hopkins que estamos tomando. Foco en el aprendizaje. Hoy día la pandemia nos da una oportunidad increíble para redefinir el currículum y pensar qué es lo relevante. Antes teníamos estos currículums extensos que ojalá no cambie, esa situación cambie después de la pandemia, que no volvamos a lo mismo. Con por lo menos acá en Chile, y yo también lo he realizado en otros países, 20, 30 objetivos de aprendizaje por año. Entonces los profesores quedan, no, mucho contenido, mucha habilidad, no puedo ver nada. ¿Cuál es el foco? Y aquí son preguntas complejas que ustedes como líderes debiesen pensar. O sea, una habilidad es tener el conocimiento del aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué curso es el que más está aprendiendo ahora? Primero básico, enseñanza media, secundaria, ¿qué curso?
¿Cuál es el que menos aprende y por qué? Más que distinto a cuál es el que tiene conectividad, cuál no tiene conectividad. ¿Cuáles son los niños que más participan, los que menos participan? No, la pregunta es, ¿cuáles son los que están aprendiendo más, los que lo están aprendiendo menos? ¿Y qué hacemos con eso? Y eso es complejo contestarlo, una habilidad. Y la otra habilidad que tiene que ver con tomar ciertos datos, que es en el fondo la habilidad, pero pensando en el aprendizaje, ¿qué profesor está aprendiendo más? ¿Qué hago yo con ese profesor? ¿Lo ocupo como recurso, modelo a los demás, ofrezco la alternativa, la perspectiva que tiene ese profesor, o los que tienen menos? ¿Qué estoy haciendo con ellos? Los que han aprendido menos, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy dejando detrás? ¿No los considero? ¿Lo incluyo en un plan? En fin, son preguntas complejas que implican poner foco en el aprendizaje. Un buen líder tiene estas respuestas a estas preguntas. Y aquí Hati también es súper interesante porque desde el punto de vista del aprendizaje, hoy día las clases son virtuales, ¿cierto? O el material que diseñamos. Y desde ahí, ¿cuáles debiesen ser los criterios de éxito? Es decir, ¿cuál es el nivel que esperamos? ¿Hacia dónde apuntamos? Y ahí los líderes tienen que tener una habilidad clave, que es ¿cuál es el rumbo pedagógico que vamos a seguir? Entonces la pregunta ahí, para que ustedes definan, no solitos, con sus comunidades, ¿qué hace una buena clase virtual, por ejemplo? ¿Qué hace un buen espacio sincrónico? Mira, tiene preguntas, tiene este momento, esto, ya lo definimos. Pero tenemos todos claridad de manera general de que efectivamente esos son los criterios que nos llevan a que la clase sea efectiva. Cuando no, uno le pregunta a un profesor A, le pregunta a un profesor B y le pregunta a un profesor C, ¿qué es una clase efectiva? Y todos te contestan distintas cosas, probablemente hay falta de liderazgo en fijar ciertos rumbos pedagógicos. Entonces hagan ese ejercicio, como esa habilidad. Si yo le preguntara a mis profesores, le preguntara a mi equipo, ¿contestaríamos más o menos similar? No, tengamos la conversación. Hay que fijar ciertos criterios de éxito. Con esto vamos a ser felices. Vamos al segundo componente de habilidad, psicológicos. Voy a profundizar en dos, muy importantes creo, optimismo y flexibilidad. Primero, los líderes no pueden ser personas que derrotadas. Ya como no hay nada que hacer, mira, pucha, es difícil avanzar, los niños no tienen conectividad. No, mira, con los pocos que tienen hay algo que hacer. Ellos también están dispuestos a aprender, hay un compromiso detrás. ¿Qué hacemos con esos pocos? Y también cómo damos respuesta a los que no están avanzando. Y ahí una frase que me gusta es que siempre hay algo para colorear. Y eso es una perspectiva optimista, decir, mira, ¿sabes qué? Independiente de todo el contexto negativo, de que al final del día tengo que rellenar todas estas planillas, de que los niños están consiguiendo los recursos y todavía no hay internet, quizás esta pandemia vamos a seguir igual en 2021, pero igual la pregunta es, algo hemos ganado y quedarnos con eso. Oye, eso es una perspectiva súper optimista y que es difícil porque todos los días son iguales y uno mismo dice, oye, a ver, hoy día ¿qué gané? ¿En qué crecí profesionalmente? ¿Qué versión de mí quiero ser hoy día en esta pandemia? ¿La mejor versión o quiero ser alguien más negativo? Entonces, enfocarse en eso. Y valorar las capacidades personales. Oye, ¿sabes qué, profesor? Explícitamente, decirle, ¿sabes qué, profesor? Usted antes no sabía ni completar una planilla Excel. Hoy día se maneja en Google Drive, sabe mandar el link de Zoom, contacta a los estudiantes con WhatsApp. O sea, valorar eso. Las interpersonales, hoy ahora, igual pese a todo, nosotros nos conectamos, tenemos un foco común. Organización, hay sentido de pertenencia, tenemos un foco, queremos llegar al fin. Y también en términos de flexibilización, ¿en qué hemos flexibilizado? Oye, ¿sabes que antes nosotros éramos súper rígidos de que las clases sí o sí tenían que durar 90 minutos? Hoy día es una clase, nadie la controla, dura 40 y cumple el objetivo, bien. ¿Por qué no pensar en eso? Oye, qué bueno, estamos más flexibles, hemos ganado. Y ahí la pregunta es cómo ser optimista, focalizarse desde una mirada más apreciativa y menos derrotista. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Sociales. Tercer componente de las habilidades. Está asociado a gestionar emociones propias y de otros. Y aquí un caso, miren, les voy a contar un caso de una directora que pasó hace poco, de uno de los programas que yo coordino. Entonces, a esta directora se le ocurrió que tenían que hacer aprendizaje basado en proyectos por profesores. Entonces juntó al de matemáticas con el de inglés, al de lenguaje con el de arte y tenían que elaborar proyectos. Entonces se pusieron de acuerdo y todos súper felices que iban a colaborar, que iban a participar, en fin. Y un grupo de estos profesores, que eran de A3, no colaboró, desapareció, no participaba, no venía a los meetings, en fin. Entonces ellos le mandaron un correo, ¿ya? A la directora diciéndole, oye, ¿sabes que el profesor de matemática no ha participado de ninguna fase del proyecto, por lo tanto no lo podemos incluir? Entonces no, okay, y le mandaron el correo a la directora. Entonces la directora no halló nada mejor que con la copia de todos los correos
mandárselo a este profesor de matemáticas diciéndole que quería una explicación. ¡Pum! Entonces ahí la pregunta uno dice, una habilidad de detenerse y pensar cómo se sentirá el otro profesor, cómo se sentirán los otros profesores que confiaron en la directora para decirle eso, vía mail. Entonces, desde ahí uno dice, es una capacidad de gestión emocional, de mirar antes, de pensar antes, de decir, ¿sabes qué? Me preocupa lo que pasa con el otro y esto puede tener un impacto. Entonces, me gusta mucho el mar, también la metáfora, y en Chile tenemos una costa muy larga y siempre hacemos metáfora en relación a esto, como las olas del mar. O sea, yo puedo tener una moneda y se expande esa ola, que puede ser pequeñita. Yo tengo un movimiento muy pensado, como esta directora. No, mira, que el fin era bueno. ¿Cuál es el fin? Que efectivamente el profesor de matemática colaborara con los demás. Pero al hacer esa acción, levantó un tsunami. Entonces los otros profesores se enojaron, al final tuvieron que tener una conversación entre los tres, la directora invirtió mucho tiempo en solucionar algo que podría haber sido una conversación previa, con otro enfoque, no solucionando el problema, sino que construyendo conocimiento para el aprendizaje en proyecto, no solucionando un problema entre los profesores, que es distinto el enfoque. Y desde ahí los líderes requieren tener esta habilidad de ir leyendo cuáles son las olas que van viniendo. O sea, hay una ola que puede ser muy grande, que te va a llegar y decir emocionalmente, oye, esta ola es muy compleja, parece que voy a necesitar más flotadores y más gente que me ayude. No, esta ola yo la sé surfear, yo puedo solito, ya la vi, ya la viví, puedo con esta ola. Pero hay otras olas que requiero más ayuda, más contención, otros oídos, otros ojos, que me den más pistas. Y es difícil ponerse en el zapato del otro en este contexto. Entonces uno antes siempre tiende a juzgar. Si hoy el profesor se desvinculó, le cuesta, oye, las clases son malas, mira lo que pasa con este profesor, no está preocupado por sus estudiantes y todo. Entonces ponerse también en los zapatos del profesor. Entender, mira, él lo está viendo desde esta perspectiva. Y también desde el punto de vista de los estudiantes. Probablemente, es que flojo, no se conecta, no hace esto, en fin. Uno dice, bueno, pero emocionalmente, ¿qué está viviendo el estudiante? ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha ganado? Como las preguntas que nos invitan a pensar y a posicionarnos desde ese punto de vista. Y aquí es interesante pensar en no matar al mensajero. Eso también yo creo que es desde el punto de vista de una habilidad más social, pensar primero, respirar, mantener la calma y decir, ¿qué me quiere decir la otra persona? Siempre uno tiene en la organización el profesor más conflictivo, más directo que le dice. Y uno se enoja con ese profe. Oye, pero mira, siempre me dice las cosas, yo tengo que pensar y ya va a portillar cualquier idea y todo. Probablemente él está representando la voz de otros también, que no se atreven a decirlo. Entonces yo no tengo que matar a ese mensajero que me está dando un mensaje. Algo me quiere decir, algo está oculto. Incluso al revés, yo tengo que agradecerlo y valorarlo. Porque probablemente hay muchos profes que lo piensen y por miedo, por no tener las ganas, no estar conectados, en fin, no lo dicen. Pero no, como líderes, una habilidad clave es no matar al mensajero. Y ahí están estas preguntas que les regalo. ¿Qué me quiero decir? ¿Qué me quieren decir? ¿Qué hay de cierto oculto en lo que me están diciendo? ¿Lo pensarán más personas? ¿Cómo se sentiría si hago o digo esto? Lo enfrento, le digo, ¿sabes qué? No me parece tu idea, ¿no? O le digo, ¿sabes qué? No, mira bien, lo voy a pensar, déjame darle una vuelta. ¿Y cuál podría ser la respuesta esperada? Y hay una habilidad también de los líderes, anticiparse a ciertos escenarios. Desde ese punto de vista, ¿cuál sería la posible respuesta? Yo ya conozco a mis profesores, a mis estudiantes. ¿Cuál no sería una respuesta esperada? Mira, no, yo creo que esto no va a pasar. Bueno, pero si pasara, podría ser que yo reaccionara de esta manera. Entonces, también mantener la calma y volver a mirar cómo los otros están pensando emocionalmente la situación que están viviendo. Entonces, en definitiva, las habilidades que yo les ofrezco acá son ciertas pistas, orientaciones con las cuales me gustaría abrir el espacio de preguntas. Carla es la persona que nos va a ayudar con el espacio de preguntas. Carla, ¿estás por ahí? Sí. Como para ver las intervenciones que hubo en el chat en este ratito. E igual creo que podamos dar espacio entonces para que las personas que quieran hacer sus consultas o comentarios orales, pues entonces lo puedan hacer e intercambiar entonces entre todos. Adelante. Claro, primero, gracias Ingrid. Lo primero es que voy a leer
las intervenciones que han habido hasta el momento. Y posteriormente hacemos, como vos propones, el espacio para preguntas. Bueno, tengo aquí un comentario que dice, definitivamente el papel de un buen líder es clave para lograr un buen proceso educativo. Si bien el trabajo debe ser colaborativo, se necesita un líder que encauce, pero sobre todo que motive. También tengo otro comentario que habla, bueno, que la charla está excelente, muy interesantes puntos para reflexionar. Tengo otro comentario que viene con una pregunta y dice lo siguiente. Sun Tzu dijo que en medio del caos también existe la oportunidad. En este tiempo que se han evidenciado la necesidad del cambio, es muy ardua la tarea desde la academia para lograr formar líderes que formarán otros líderes. Viene la pregunta, ¿qué debemos incluir dentro del currículum y qué podemos trabajar con nuestros estudiantes para responder a estas habilidades? Sí, esa es una, no sé si la contesto de eso, es para, claro, Sun Tzu. Voy a leerle las dos preguntas que hay hasta el momento. La otra pregunta dice, ¿qué están implementando en Chile para mejorar el manejo de las emociones y la empatía en los directores? Y esa sería la segunda pregunta. Creo que el comentario anterior venía pues con esa cita, tal vez es que yo no lo supe pronunciar, que es el Sun Tzu, que es como la referencia que dice que en medio del caos también existe la oportunidad, para no confundirte, Felipe. ¿Quién sabe si Felipe tuvo problemas con la red? Me parece que Creo, se desconectó. sí, me parece a mí también que tuvo algún problema. Bueno, de momento pueden ir generando también otras preguntas y comentarios y en el momento en que Felipe se nos incorpore, pues podemos entonces continuar. Voy a ver si me escribe por WhatsApp un momentito. ¿Ahí sí me escuchan? Ahora sí lo vemos, Felipe, y lo escuchamos. Ah, súper. Sí, sorry, se me... Ah, no, pero ahí volví a internet. Bueno, pero me escuchan, ¿cierto? Súper, ya. Estoy desde el celular, se me cayó. Imprevisto, cosa que pasa. Claro, ahí la pregunta era súper interesante, como qué debemos incluir sobre el aprendizaje de los estudiantes. Me parece que esa ya es una buena pregunta. Ahora, desde el punto de vista más, si dijéramos como desde el currículum, yo creo que hoy día la pandemia nos ofrece una oportunidad espectacular para redefinir efectivamente qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan. Entonces, al menos acá en Chile, los currículums son muy extensos. O sea, por ejemplo, en un curso en lenguaje o en matemáticas, mínimo son 27 objetivos de aprendizaje al año. Esos son muchos, muchos. Entonces, los profesores siempre terminan al final corriendo por alcanzar los objetivos, más que pensar en efectivamente esto sirve, es útil, es práctico. Y desde ahí yo invitaría a pensar los lineamientos. Ahora, más allá de que el currículum es flexible para las comunidades, esa pregunta me parece muy interesante, entonces yo la llevaría a conversarla con mis profesores. O sea, si estuviera en el caso de la persona que hace la pregunta, diría, ¿sabes qué? Esto es una súper buena pregunta, no para que alguien de afuera la conteste, me refiero yo o alguien del currículum en Costa Rica, sino que más bien de la misma organización. ¿Qué queremos que nuestros estudiantes aprendan? Y eso está vinculado a la visión, a la misión, al sello.
Felipe, sobre eso yo agregaría que, bueno, las personas estudiantes en las instituciones están más bien abiertas a ver qué está pasando, cómo lo están asumiendo, ¿verdad? Entonces, en este tema, aunque pueda sonar muy trillado, pues desde el liderazgo y de todas estas tendencias y posturas, pues el ejemplo está ahí, ¿verdad? Entonces, la manera en que nos vean gestionar, cómo nos comunicamos, entre muchas otras acciones y habilidades que ellos puedan ver en los docentes, en la persona directora. Ahí está, se preocupa, me contactan. Desde ahí estamos dando el ejemplo. Y qué mejor manera de empezar a meter eso en el currículum que con el ejemplo de cómo estamos manejando las situaciones. Súper, sí. También, bueno, queríamos decir que las personas que están comentando en el chat, si quisieran hacerle directamente sus comentarios o preguntas a Felipe, nada más pueden abrir el micrófono y la cámara para participar, para que Me sea encantaría. más interactivo, sí. Buenas tardes, don Felipe. Un placer escucharlo, la verdad, muy enriquecedora la charla. Y yo personalmente creo que sería muy importante porque todo el conocimiento que usted nos ha transmitido hoy nos invita al autoanálisis. Yo creo que sería importante más talleres de esto a nivel de todos los que están a cargo de un centro educativo, todos los administradores, porque a veces lamentablemente, aunque todos empiezan siendo docentes o profesores, cuando ocupan ese puesto se les olvida esa parte humana, esa parte de liderazgo y se vuelven jerárquicos. Y necesitamos gente que lidere, no que ordene. Ese es mi comentario. Y un placer estar aquí en esta tarde. Muchas gracias, qué bueno escucharte, qué bueno escucharlo. Efectivamente, o sea, la evidencia empírica y más teórica señala que si bien existen prácticas que requieren conocimiento, como bien lo decíamos, las tres aristas son sumamente importantes, combinadas. Conocimiento, la dimensión psicológica y la dimensión socioemocional. Estos tres elementos confluyen para que efectivamente los líderes tengan influencia, motivación y generen capacidad de los demás. De lo contrario, es muy difícil que se pueda hacer y estructuralmente la organización tiende a estar más piramidal si es que los líderes no consideran estos elementos, que es justamente lo que no queremos que pase. Muchísimas gracias. Muy valioso su aporte. A ti. Voy a repetir una pregunta que hizo una de las participantes, Erika, que le gustaría que le conteste en relación a la experiencia de Chile. Dice, ¿qué se está implementando en Chile para mejorar el manejo de las emociones y la empatía en los directores y directoras? Quisiera la compañera Erika que fuera específico al respecto de lo que se está realizando en Chile. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Erika. Una pregunta no tan resuelta, que lástima no te voy a poder dar una tan buena respuesta desde el contexto. ¿Por qué? Porque en Chile la formación de los directores es bien descentralizada. ¿Qué quiere decir? Que cada universidad, cada programa, cada persona individual ve y postula y dice, ¿sabes qué? Me parece súper interesante este programa de la Universidad Católica de Valparaíso, voy y me matriculo. O bien, oye, súper, yo vivo en el Magallanes, en la Patagonia, entonces voy, esta universidad me queda cerca, voy y aprendo allá. Entonces, es difícil decir, en Chile se está haciendo esto, sino que más bien la respuesta es diversa, descentralizada, y hay distintos programas que tienen distintos enfoques. Entonces, te puedo contar un poco lo que estamos haciendo nosotros, ya que no quiere decir que Chile lo está haciendo. Entonces, nosotros teníamos el año pasado un programa de convivencia escolar que buscaba justamente cómo los directores de colegio y sus equipos, en Chile existe una figura dentro de las escuelas que se llama encargado de convivencia escolar, que ve como todo este tema del bullying, del acoso, el ciberbullying, y ve también el apoyo a estudiantes más descendidos en términos socioemocionales. Esa es la figura del rol que tiene. Pero fue creado hace muy poco en Chile. Y
el director usualmente lo considera como el pariente pobre dentro del equipo directivo. Ah, la convivencia como que no importa tanto, es nuevo el cargo, no tiene tanto lineamiento, es medio amorfo. Entonces ahí lo que nosotros hicimos para desarrollar más la empatía, respondiendo a tu pregunta, Erika, es, vimos en un módulo específico de formación para directores cómo desarrollar la escucha activa en los otros y también en sí mismo. Entonces, ¿cuál era la implicancia ahí? Que hacíamos ejercicios, por ejemplo, los sentábamos los directores los dos juntos o con su encargado de convivencia sobre una pauta de conversación coloquial, o sea, cuál es tu cumpleaños, dónde conversaste, cuál fue la última conversación que tuviste que fue súper importante, cuál fue el último libro que leíste, las últimas vacaciones, en fin, y eso llegó a que midiéramos la capacidad de escucha que tuviera, como un tipo pretest, un diagnóstico, y después fuéramos trabajando sobre eso. Y al final uno le preguntaba al otro, oye, ¿qué le regalaría a la persona? Mira, no, yo le regalaría un libro de autoayuda, y la persona había conversado que le cargaba leer, por ejemplo. Entonces, oye, el director sabe que no está escuchando nada, parece que no está escuchando nada, entonces es una habilidad que tenemos que trabajar, y ese ejercicio fue muy develador para ellos. Eso en el término concreto de lo que estamos haciendo nosotros. Pero no, en Chile no existe una política nacional que diga, mira, la formación es así e incluye este tipo de habilidades, sino que más bien la respuesta es descentralizada a partir de los propios programas que diseña cada universidad. Felipe, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, Usted te ahora escucho. me llamó poderosamente la atención, Iris Quesada, mucho gusto. El ejemplo que puso de lo del cigarrillo. Quiere decir que con esto, más que enfocarnos como en trabajar sobre la teoría y que lea la persona y que, ¿verdad? Debe involucrarse como más actividades vivenciales, como de enfrentarte PAC, ¿verdad? De lo implosivo, podríamos hasta decirlo, enfrentarse a esta realidad para ver si logramos desarrollar esa habilidad, porque a veces cuesta mucho, o sea, en el discurso es muy interesante, yo soy psicóloga y creo fervientemente en todo lo que está planteando, pero cuesta mucho y a veces está muy en el adentro. Y me pareció súper interesante esto que expone de cuando ya la persona se está ahogando, se da cuenta, uy, sí es cierto, es real, ¿verdad? Entonces me parece sumamente enriquecedor, como, no sé, además de eso, si análisis de casos o qué otro tipo de estrategias sugiere usted, ¿verdad? Para este proceso. Esa es una. Y lo otro, usted habló de unos autores que están recién saliditos del horno. Me encantaría saber si existe ya literatura sobre esos profesionales, si ya hay, que podamos también consultar para enriquecer nuestro proceso. Muchas gracias. Uy. Sí, súper, súper. La segunda pregunta, la literatura con Ingrid, lo voy a compartir, ¿ya? Ok, Iris, perfecto. ¿cierto? Era tu nombre, ¿no? Ajá. ¿Iris? Sí, Iris. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Mira, Okay. en realidad, que captaste el mensaje, que es el mensaje. Los adultos no funcionamos como los niños. Y usualmente a los líderes se les olvida eso y tienden a escolarizar a los profesores. Entonces uno le dice, no, es que tienes que hacer esto. Uno como adulto, mira, si yo te digo a ti que tienes que hacer eso y tú no estás convencido de que eso va a generar algo, no lo vas a hacer. Entonces, a los niños uno le puede decir, tienes que hacerlo, abróchate bien los zapatos. Y a lo mejor él no le hace ningún sentido, pero igual se los va a abrochar. Un profesor, si tú le dices, tienes que planificar y llegar al objetivo profundo con la clase, por más que uno le diga, si él no está convencido, no lo va a hacer. Entonces, qué bueno que captaste el mensaje. Hay una estrategia clave que nosotros ocupamos, el análisis de casos. Okay. Que como tú lo señalaste. Nosotros en los programas de formación vemos eso. Y también la invitación ahí es otra habilidad, que es hacer más creativo, pensar cómo exponer a los profesores a una situación donde efectivamente ellos tengan que pensar que es una necesidad. O sea, que yo necesito hacer esto. No es porque el director me está diciendo, la directora me lo está diciendo, sino que efectivamente yo necesito eso para ser mejor profesional. Y eso tiene un impacto claro en los estudiantes, en el desarrollo profesional, etc. Entonces, ahí el rol del director pasa a ser, o del líder, pasa a estar más puesto en gestionar las necesidades formativas. ¿En qué necesito avanzar yo? Y ahí requiere otra habilidad, observar, escuchar, pensar, indagar, conversar,
pero el foco requiere ser cómo hago que los docentes sientan la necesidad de colaborar, cómo hago que los docentes sientan la necesidad de hacer mejores clases virtuales, cómo hago que los docentes sientan la necesidad de compartir lo que están viviendo, por ejemplo. Gracias. De nada. Y quedo pendiente de la literatura. Súper. Gracias. Tengo aquí una intervención también que voy a leerle. Es de Maylin Zamora. Dice, quería consultar sobre el abordaje por parte de la dirección del surgimiento de liderazgos en el personal docente relacionados con el escenario de pandemia, en el que a algunas personas docentes se les facilita el uso de tecnologías o la comunicación con comunidad educativa. O sea, yo creo que ahí hay una pregunta interesante que refiere también a la habilidad que trabajamos, que está asociada al optimismo, a una mirada más apreciativa. O sea, si ya hay docentes que tienen manejo de las habilidades, esos docentes pueden servir como modelo. Probablemente ha pasado también en otras comunidades que estos docentes tienen más capacidades y ayudan a otros profesores. Entonces, está el cruce de cómo juego con los recursos. Otra habilidad de liderazgo. Cómo gestiono los recursos dentro de mi propia organización, no solo mirando externo. Ah, mira, qué bueno que esté la UNED nos puede colaborar, no, pero probablemente dentro de mi organización existe un profesor que se maneja súper bien en Google Classroom, en cómo mandar link al Zoom, cómo hacer PPT más creativo, o sea, tiene dominio tecnológico. ¿Cómo ese recurso yo lo puedo ocupar y valorar dentro de mi organización en pos de que otros aprendan a partir de ese conocimiento? Que es una lógica bien interesante porque implica pensar el desarrollo de la organización de manera endógena, o sea, desde dentro hacia afuera, no desde lo que me dice la política pública, el ministerio que tengo que hacer hacia adentro. Bueno, ellos nos están diciendo que tenemos que hacer esto, entonces vamos a hacer esto. No, es pensarlo desde adentro, cuáles son nuestras, y volvemos a conectar con las necesidades, cuáles son nuestras necesidades de formación, y desde ahí decir, mira, dentro de lo que necesitamos, contamos con esto. Uno de ese contar es ese profesor que maneja muy bien la tecnología, por lo tanto puede servir de modelo e influenciar a los demás y hacernos ciertas capacitaciones interiores. Entonces, también es un cambio de perspectiva, que es súper interesante, mirar el desarrollo profesional desde dentro más que lo que dice la política pública. Buenas tardes, Felipe, un gusto saludarlo. Igualmente. El año pasado. Mira, yo quería hacerte como un comentario, tal vez, o pregunta. En Costa Rica, el COVID agarró a los directores, digamos, como fuera de base. ¿En qué sentido? En que no teníamos claro las habilidades de los profesores para manejo de educación a distancia, por ejemplo, la conectividad de los alumnos, o sea, no había datos, ¿verdad?, para tomar decisiones. Entonces, todo eso genera problemas. Entonces, pensaba en eso que decías de un cambio currículum. Hay que ver un poco la institución, no solo que colaboren los profesores, sino que colabore también hacia afuera, ¿verdad?, con otras organizaciones para lograr digamos, un sistema como más abierto, creo yo, de educación, ¿verdad?, que tradicionalmente ha sido muy cerrado. Sí, mira, sobre ese punto, comentar que en Chile se hizo hace muy poco, en agosto, una encuesta nacional que se hace todos los años, que se llama La Voz de los Directores, pero esta vez se hizo de manera virtual, obviamente, o sea, online, y uno de los datos que se pudo recopilar es que efectivamente los directores lograron que sus docentes colaboraran entre sí. Hoy día hay más colaboración que el año pasado, por ejemplo, pero lo que sí es una colaboración interna, más que externa. Entonces esta idea de sistema abierto se perdió, que se había ganado anteriormente. Pareciera ser hoy día que los directores en Chile, a partir de lo que reportan y lo que dice el estudio, colaboran menos con otros directores. Entonces están más pendientes de lo que pasa en su propia organización, perdiendo esa posibilidad de aprender de, oye, en el otro colegio están haciendo de esta forma las clases, o en el otro colegio juntaron, en vez de lenguaje inglés, juntaron lenguaje con historia y música y les funcionó mejor. Entonces hay una posibilidad de aprender que se pierde con el reporte que dan los mismos directores en Chile. Entonces me parece súper interesante
estos mismos espacios, estos encuentros, donde nosotros podemos pensar y decir, ¿sabes qué? Efectivamente es súper importante mirar también lo que está haciendo el vecino, para ver qué es lo que podemos aprender de eso que está haciendo el vecino. Yo estuve revisando unas charlas, Felipe, de líderes educativos, y una directora de Chile, me parece, contaba su experiencia de que se abrieron a la comunidad externa, padres, madres de familia, vecinos de la comunidad, y entonces surgieron diseñadores, periodistas, una cantidad de profesiones enormes que al final lograron sacar un programa de televisión, material audiovisual, ¿verdad? Y ni siquiera, pues obviamente con la guía de la dirección, con el apoyo de las personas docentes, pero fueron más allá de los muros de la institución educativa. Creo que también esa es una como de las habilidades que podríamos rescatar, esa apertura a la comunidad externa, que es un poco lo que apuntaba Adrián, y precisamente en este proceso de pandemia, con todo lo que ha implicado esta situación, ¿verdad? Donde se hacen pocos los docentes, el margen de acción del director se reduce porque son muchas contingencias las que hay que atender, y evidentemente más vienen a sumar a los procesos siempre con miras al mejoramiento del aprendizaje. Entonces, creo que son experiencias que también nos pueden aportar bastante en esa dinámica de gestión. Sí, no, y aparte, conectando con eso, lo que tú dices, Ingrid, ahí, por ejemplo, hoy día el Internet, que antes lo teníamos subutilizado para estas reuniones, entrega la posibilidad de que no solamente salgamos más allá del muro de nuestras escuelas, sino que salgamos más allá de las fronteras de los países. Entonces, por ejemplo, el otro día, con Roberto, que ustedes lo conocen, también un director, teníamos para otro programa un director de México, una directora de México, un director de Costa Rica y directores chilenos. Y ahí surgió la idea de, oye, ¿por qué no hacer como tipo de intercambio, pasantía entre los profesores? Juntamos los profesores de México con los de Costa Rica, y Costa Rica viene a Chile, y también hacemos a los estudiantes. Oye, ¿por qué no juntamos los estudiantes de segundo básico, por ejemplo, y tenemos una conversación y aprendemos en conjunto? Entonces también esos lineamientos, rumbos pedagógicos los tienen que dar los líderes, porque es probable que si los da solo un profesor queda como una acción aislada, esporádica, que no tiene la panorámica de mirar desde el balcón, que sí tienen los líderes y debiesen tener como una habilidad arraigada. Entonces también no es solo pensarlo dentro del mismo país. Hoy día pensemos, conectémonos, soñemos en grande. Creo que esto que están comentando tiene mucha relación con una pregunta que acaba de surgir de parte de Nuris Cascante, que señala, ¿cómo desarrollar estas habilidades cuando no se cuenta con los recursos audiovisuales adecuados, con la tecnología, institución versus hogar? Bueno, yo creo que es una pregunta muy compleja y que no está resuelta. O sea, contarle acá que en Chile muchos de los estudiantes no se logran conectar a Internet, y muchos de los estudiantes que sí tienen Internet igual no ingresan a las clases virtuales, por ejemplo. Entonces, también es un desafío súper grande para nosotros los adultos de pensar qué estamos haciendo bien, cuáles son las acciones que podemos hacer, y efectivamente si hemos agotado todo lo posible. Entonces ahí conversaba con el otro día también con otro equipo de directores, y ellos decían, ¿sabes qué? Nosotros, para nosotros algo que en definitiva no hemos visto es cómo la línea motivacional la hemos trabajado. Estamos operando como si fuera lo mismo. Quiere decir que el año pasado teníamos 5 clases y teníamos las horas y íbamos a la clase, presentamos el PT, y ahora estamos funcionando igual. Entonces, esto es una oportunidad para pensar otras cosas, flexibilizar, y ahí se le ocurrió, por ejemplo, hacer un concurso de lectura. Entonces, que los niños escribieran un cuento de cómo era la vida en cuarentena, los 40 días en cuarentena. Entonces, todos los días los niños escribían y mandaban, y después se organizó como una ceremonia virtual, se premiaron a los niños, y eso sí tuvo efecto en que los niños participaran más en las clases. Entonces, que es distinto, que igual están desarrollando la habilidad de escritura, que era lo que quería desarrollar la profesora de lenguaje, pero es distinto ponerlo así a que tienes que ir a la clase de lenguaje, a que vamos a hacer un concurso, y yo te voy retroalimentando, etc. Se cumple igual el aprendizaje, pero es distinta la dinámica. Entonces, también esa flexibilidad y ir pensando en ideas más creativas e innovadoras, hoy día está el terreno bien fértil. Entonces, no tengo una respuesta hoy día concreta
para decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa con los niños que no tienen conexión? La respuesta que podemos dar es, uno, agotar todas las posibilidades, y segundo, si ya agotamos todas las posibilidades pensando lo mismo, pensemos algo diferente, seamos más creativos e innovadores. Y ahí es pensamiento divergente, entonces no, pensemos entre dos. Sí, también, de hecho, esto que usted toca de la motivación es algo que señala también la compañera Kenia Castillo, quien dice que muchas veces los directores desmotivan al docente y más allá de colaborar, se sienten intimidados. Y ahí está Kelly, ¿no? ¿Estará ahí? Si pudiera desarrollar, me parece, me tinca que tiene alguna experiencia, ¿no? Sí, la compañera Kenia está conectada, Kenia Castillo. Usualmente el temor viene porque surge cuando existe un miedo a lo desconocido. Entonces también desde ahí me acuerdo de una directora que era muy joven, que ella llegó a un colegio donde ella temblaba cada vez que tenía consejo de profesores, se tenía que parar al frente de ellos porque no sabía cómo ellos iban a reaccionar. Y el miedo se le fue pasando una vez que ya tuvo la aproximación más individual con cada uno. Entonces también es una lógica diferente, cómo me aproximo. Y ahí la invitación, si se sienten intimidan a sus docentes, como, por eso me gustaría como ponerle más carnecita, más cuerpo a la pregunta, porque a lo mejor no estoy yendo para otro lado. Pero ahí, si el director o directora intimida a sus docentes, probablemente no hay una perspectiva de aprendizaje, porque cuando uno se equivoca o tiene miedo, probablemente es porque siente que va a haber castigo, van a haber multas, represalias, en fin. Entonces, en un contexto, en una organización donde todos estamos aprendiendo y el error es parte de eso, probablemente no va a suceder esto de que vamos a estar funcionando con miedo. La lógica de la presión es lo más punitivo. Entonces, eso es una señal también organizacional. Cuando nosotros pensamos dentro de nuestra escuela, ¿los docentes tienen miedo a equivocarse? Bueno, parece que yo como líder estoy dando malas señales sobre lo que buscamos acá en la organización. Felipe, sobre eso, hace un ratito mencionaste la importancia de salir al balcón, y que el director tiene que tener, la persona líder tiene que tener esa habilidad también, ¿verdad? Y un poco llevándolo a esto del contexto de de los docentes, poder leer miedo, poder leer temor, incomodidad, etcétera, es parte de poder yo tener la habilidad de salir al balcón. ¿Nos podés ampliar un poquitito sobre esto? ¿Cómo Sí. se hace? ¿Qué tiene que hacer? O sea, eso se llama, el balcón es como la metáfora, pero en la teoría está más puesto como pensamiento sistémico o visión sistémica, que quiere decir que yo, como efecto dominó, muevo una pieza, pum, se derriba y yo tengo que mirar desde arriba cuáles van a ser los movimientos. Distintas metáforas. También me gusta la metáfora del helicóptero, que que es como un helicóptero, o sea, ir siempre rondando, pero hay veces que baja. Tiene un helipuerto y ahí se aproxima a donde está el problema, donde está el acompañamiento, y otras tiene que subir, pero siempre tiene que estar arriba, y cuando hay algún problema o algo que está sucediendo que tiene que observar más detenidamente, con mayor tiempo y esfuerzo, se focaliza, pero siempre está arriba, siempre está monitoreando. Esa es una mirada más desde el balcón, y ahí, ¿qué hacer? Es siempre tener en vista el panorama general, por ejemplo, súper concreto, ¿cuál es el mapa de capacidades con las que contamos? Se va a hacer. Profesora Ingrid, profesor Felipe, ¿qué ofrece usted a la organización? Mira, ofrece esto. ¿Cuál es su punto de desarrollo? Esto. Entonces yo tengo un mapeo de las habilidades, y cuando tengo una situación más compleja, que por ejemplo el profesor dice, ¿sabes qué? Pucha, yo en conocimiento no sé tanto, no me manejo, pero soy súper empático. Bueno, a lo mejor esa persona me sirve para preguntarle, ¿qué harías tú en esta situación? Y eso también es un recurso, y uno lo pierde de vista. O a lo mejor hay un profesor que es súper crítico, una profesora que siempre está muy pendiente de la política pública, que tiene una visión súper interesante, que no coincide con lo que nosotros vemos, por ejemplo, y nos abre la perspectiva. Bueno, eso es ponerlo en el mapa de talento, de capacidades, como ahí súper concreto. Y siempre el panorama general, en qué están. Y ahí lo concreto también en las reuniones, uno podría partir en los encuentros sincrónicos que estamos teniendo ahora, por ejemplo, ¿en qué estás? O sea, cuéntame, breve resumen, dos minutos, ¿qué has aprendido esta semana? Mira, aprendí esto, ok. ¿Qué le podrías regalar a tus compañeros para que ellos pudieran hacer mejor su ejercicio? Mira, esto. Entonces son maneras también de ir generando sentido de pertenencia y al mismo tiempo ir
mirando, monitoreando en el helicóptero, subiéndose al balcón con una perspectiva más de futuro, hacia dónde vamos. Tengo aquí otra intervención que dice, va de la mano de lo que expone en el libro de buenas prácticas de liderazgo pedagógico. ¿Qué voy a observar? ¿Cómo lo voy a observar? ¿Y para qué lo voy a observar? Súper, ese libro lo sacamos hace poquito acá del Centro de Liderazgo, también se lo voy a compartir a Ingrid, ya para que se los comparta a los compañeros. Es decir, tener estas preguntas claves, que son un poco los regalos que quise hacer. Dije, ¿qué hago que sea útil, práctico para el equipo de UNED en Costa Rica, que les sirva a los participantes? Creo que las preguntas siempre son buenas, como cuáles son las preguntas, la batería. ¿Cómo se sentirá el otro? ¿Estoy matando al mensajero? ¿Qué voy a observar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué no voy a decir? ¿Cuándo lo voy a decir? Como preguntas claves que yo debiese tener ahí pegadito en un post-it, al lado de mi escritorio o en mi computador, como para siempre tenerlas como principios. El material se los podemos guindar en la plataforma, porque además de las charlas estamos haciendo un trabajo en plataforma, entonces para que revisen ahí, en cuanto Felipe nos pase el material, se los guindamos para que estén pendientes. Si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, como para ir entonces cerrando el encuentro. ¿Nadie más? ¿Don Olman? ¿Algún comentario? Que lo veo por ahí poniendo mucha atención. Me está tirando pista, Ingrid, qué bárbara. Yo estoy escuchando, aprendiendo de Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Hombre, nada más. Bien, ¿y tú? Para mí, bien. Una pregunta general, a mí me parece, y un poco el tema de cómo generar una red de liderazgos en una institución educativa o con otros actores educativos. Quizás un mensaje, Felipe, también para que la gente lo visibilice un poco acá. El liderazgo se hace en la práctica, ahora se hace con ese acompañamiento que tiene que darse, que contes un poco qué se hace en Chile con los directores también, antes de iniciar ese proceso ya de gestión propiamente, ¿verdad? Claro, acá en Chile existe un programa nacional de mentorías, a eso te refieres, Olman, ¿cierto? Que donde directores experimentados o recientemente jubilados acompañan a directores nuevos, y ahí lo acompañan durante un año, que asumen el cargo por concurso de alta dirección pública, y ese acompañamiento está súper supeditado a qué requiere ese director o directora para mejorar su desempeño. Es un programa bien bonito que no tiene nota, no tiene certificación, sino que más tiene el espíritu mismo de que yo quiero que a ti te vaya bien, yo quiero que tú aprendas, y que en ese camino vas a estar acompañado por alguien que usualmente, probablemente les pasó a todos ustedes o a nosotros también, que cuando llegamos solitos y aprendimos y nos equivocamos 1000 veces, y nos hubiese gustado que alguien nos hubiese dicho antes, ¿sabes qué? No es tan bueno ir por allá, o esta pista va por acá. Y ese es un poco el espíritu del programa, y funciona súper bien, porque la literatura también lo avala. Y este ya viene del 2017. Bueno, tenemos una compañera aquí, Alejandra, que dice que muy buen programa, que es una excelente iniciativa esa. Bueno, yo creo que entonces podemos ir cerrando. Igual Nuri dice, muchas gracias a Administración Educativa por el esfuerzo de presentar tan excelentes expositores y temas. Bueno, coincido con Nuri, en realidad hoy ha sido un placer contar con Felipe, con toda su experiencia, con las habilidades y los elementos, las preguntas que nos regalan su presentación, que también se las vamos a
a colgar, ¿verdad? Que más que venir a plantear respuestas, viene a plantearnos interrogantes importantes para ese autoanálisis y esa reflexión. Y creo que la motivación principal es llevar a la acción estas recomendaciones. Evidentemente no se nace aprendido, pero creo que de las cosas más valiosas que puede tener una persona gestora es esas ganas de aprender, de poder hacer procesos y acciones para su mejoramiento propio y para el mejoramiento de los suyos, porque a un final se trata de ese desarrollo profesional y personal de mi equipo de trabajo, de las personas que tengo a mi alrededor, de mis docentes, siempre con el foco en el mejoramiento de los aprendizajes. Así que desde esa línea, me parece que lo que Felipe hoy nos ha aportado es lo suficientemente valioso como para seguirlo reflexionando y para poder empezar entonces a generar nuestras propias estrategias desde procesos de autoconocimiento y autorreflexión. Así que sin más, pues agradecerles la participación a todas las personas que estuvieron acá con nosotros, informarles que para que tomen nota, por favor, la próxima charla o el próximo encuentro va a ser el 14 de octubre, igual a las 5 de la tarde, les llegará la invitación por medio de la herramienta Zoom para que nos veamos en nuestro próximo encuentro. Agradecerle a Felipe de verdad la participación y bueno, y esperamos vernos pronto, que nos siga pues colaborando y apoyando en nuestros proyectos aquí en la carrera de Administración Educativa y trayendo cosas bonitas de Chile para Costa Rica. Y esperamos tenerlo el otro año por acá, Felipe, ¿verdad, Felipe? Gracias, ya me muero de ganas de volver a Costa Rica, ya sé que me voy a vivir a Costa Rica. Así que muchas gracias siempre por la invitación y la buena onda. Gracias, Felipe. Gracias a usted, sí. Y gracias a Carla también por ayudarnos con el chat y con la parte de las preguntas. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches.